Colegas o estimados colegas, vamos a ver. Dando estos grupos de estudio que no acaban de ser un seminario, pero que a mí me permiten en un momento determinado, porque ahí está también la libertad de poder poner ejemplos clínicos, plantear la lectura del libro, me he dado cuenta de que hay una cuestión que se debe explicar para entender bien la lógica en Lacan. Vamos a ver. Hay que tener en cuenta dos cuestiones. El universo de la falta frente al universo del discurso. Recordamos lo que es el universo del discurso. El universo del discurso, que ya no habíamos trabajado con la lógica del fantasma, son los objetos a los cuales se aplican las predicaciones o las funciones. La fálica, en este caso. Se suele entender mal, por eso universo del discurso parece que sí que hace todos los discursos. No, universo del discurso son objetos concretos. En el psicoanálisis tenemos una dificultad con eso porque justamente no hay universo del discurso. Y ya en la lógica del fantasma, Lacan no usaba un cuadradito, sino que ponía una especie de elipse y ponía una cuestión al lado, el o el inconsciente, y después el objeto A o el menos phi, depende. Vale. Ahora vamos a tener que dividir en tres. Vamos a tener que dividir en el objeto A, el goce de la excepción, el plus de goce, las letras de goce, lo que hemos llamado los subrecubrimientos del otro, y la parte fálica, la parte de la función, la vamos a tener que dividir en dos, en la que sí y en la que no. Con lo cual tenemos en tres. Y el cuarto, si acaso, será el exterior, la existencia, lo que existe fuera. Que esto ya, en esta lógica, ya está utilizado, lo que luego Lacan en el seminario R6 va a utilizar a toda máquina, y que he hecho un vídeo que primero puse en esta lista de lógica y luego le pasé al de topología porque me pareció que era mucho más claro para la topología. Vale. Es el número 28, que lo podéis ir a buscar si queréis. Es una primera cuestión que tenemos que tener en cuenta. Con lo cual, cada vez que aplicamos esta lógica, además debemos añadirle un afuera. Siempre está la idea del afuera. Mientras que la negación clásica es dentro y fuera del círculo de Euler, el plano. Pero el fuera está dentro del universo del discurso, ahora no. Ahora hemos introducido una negación tilde que te saca fuera del sí y del no. Por eso es la excepción. Con lo cual hay que dividir el espacio en tres, como mínimo. Y a veces lo planteo como diciendo, se puede poner una hoja plana así, un círculo dentro de la hoja es lo fálico, lo exterior dentro de la hoja es lo no fálico, y luego otra hoja que son los objetos A, el plus de goce, el espacio de goce, el nespas, la sustancia de goce que llamaba Lacan en Ancor. Bueno, lo tenemos un poquito así todavía. Con lo cual la negación de la excepción pasa de un sitio a otro. Eso hay que tenerlo en cuenta muy claramente, porque si no, cuando se hacen las negaciones, no se sabe muy bien dónde están. Son dos negaciones distintas. Una niega dentro del plano del sí y el no, y la otra fuera. Y otra te saca al exterior. Y como hemos dicho que lo femenino, la fémina debe entrar desde el exterior, a ver cómo se la introduce. Segunda cuestión. La lógica fálica no debe entenderse nunca como una lógica que nos vaya a ser consistente ni completa. Es decir, cuando al principio Lacan hablaba de que cuando aparecía el significante de la falta, que para Lacan era más importante, que es que el otro ni era completo ni era consistente. El fantasma no es completo, pero es consistente. Por eso es tan resistente. Y por eso los que no tienen fantasma
de aquellas maneras, siendo una cosa y la contraria al mismo tiempo, está en lo fálico, que decía que el falo venía a responder ahí. Luego hemos visto que puede ser al revés, donde falla lo fálico responder el significante de la falta. Van en las dos direcciones. Pero en cualquier caso, lo fálico tampoco va a ser consistente. Y tampoco va a ser completo. Entonces, los esquemas hay que entenderlos siempre así. Entonces, yo os planteo, por ejemplo, intentaré colocar los esquemas, después editaré el vídeo, a ver si puedo colocar los dibujos. Por ejemplo, ahora, ¿qué colocaría? El dibujo de la página 131 de mi libro, en el cual aparece el concepto de función normal de traspaso desde el campo del significante al campo del significado, a la manera matemática, de izquierda a derecha. Entonces veréis que en este dibujo, este esquema, está lo que es fálico, todo fálico en un lado, lo que es todo no fálico, que siempre os recuerdo que todo no fálico no quiere decir que no haya ningún elemento ahí. Quiere decir que no hay ningún elemento marcado por el falo. Por eso pongo que es, después diré que siempre es el goce del otro, pero es vacío desde el punto de vista fálico. Esto ayuda mucho a que la gente se nos pierda. Es decir, ¿por qué? Porque estamos hablando de una semantización, lo que los matemáticos llamarían, nosotros no es exactamente eso, una estructuración, que es pasar la estructura de un campo a otro campo, del significante al significado, ¿vale? Al goce en este caso. Y es verdad que ya en Literater, Lacan ya había avisado que el paso del significante al significado no es un calco. ¿Qué quiere decir? No se traspasa la misma estructura, que es lo que los matemáticos llaman estructuración. Es pasar la estructura de uno al otro. Sería algo así como decir, si yo tengo un almacén lleno de trastos, de goces, por decirlo de alguna manera, y cojo y me hago un papel simbólico y me lo organizo entre simbólico e imaginario, me lo organizo y luego voy con ese papel y organizo el almacén así, he traspasado la estructura que he dado o que me había dado en el papel al almacén. Entonces, ese sentido la que me llama un calco. No. Por eso coloca ahí dos operaciones fundamentales, que es el goteo, de arriba a abajo, el arrebato, de abajo a arriba, y además el rayado. El rayado es de abajo a lo real, a la afuera, que no hay que confundirse nunca. ¿Vale? Estos son pequeños detalles que hay que tener en cuenta para poder entender, porque si no, no hay manera de que nos entendamos. Entonces, en ese dibujo, claro, aquí es un dibujo clásico. Es decir, ¿qué he hecho? He colocado dentro del para todo x phi de x la excepción. Pero fijaros que la excepción está dentro del para todo x phi de x. Porque si no, sería, si fuera tal como Lacan lo plantea, con las fórmulas clásicas, es que no se entiende nada. La gente cree que lo ha entendido, pero no ha entendido nada. Cuesta tiempo evaluar esto bien. ¿Por qué? Porque cometió un error que no tenía que haber hecho, que se tenía que haber puesto grafías nuevas. Ya avisa que sus grafías y sus conceptos no son nuestras matemáticas y no tienen ningún uso en matemáticas. Que, por cierto, no tenemos que hacer las matemáticas, tenemos que hacer una lógica. Lacan, en Peut-être en Vincennes, nos propone que hagamos una lingüística nueva, una lógica nueva y una topología, no unas matemáticas. A ver si lo tenemos claro esto. Entonces, la vía matemática no le interesa. Coge de la vía matemática, pero como cambia la vía lógica y como cambia la vía lingüística y como su teoría de la lengua no es la teoría de la lengua de los lingüistas, para nada. No se trata de una matemática nueva. A eso tenemos claro. Bueno, entonces, una lógica, sí. Entonces, está puesto como excepción dentro. Vale. En lógica esto no estaba. Pero en matemáticas sí. Pero la excepción en matemáticas estaría dentro del para todo no fálico. Es decir, si hay uno que no es fálico, quiere decir que está en él junto con todos los demás que no son fálicos. Aquí no. Aquí está dentro del para todo hay una excepción, porque no se trata de la misma negación, se trata de otra negación, que fijaros que envía al objeto al lado derecho. Mientras que dice que el existe x que no phi de x con barra, como lo dicen los matemáticos y como Lacan lo escribe, que no hay que escribirlo así, es vacío. No existe.
No existe exe de ninguna de las maneras. ¿Vale? Bueno, ahora voy a coger y voy a poner este gráfico y luego empalmaré un segundo vídeo. Supongo que he podido colocar el gráfico y ahora paso al gráfico de la página 132, en el cual está puesto prácticamente lo mismo, pero al modo significante-significado, al modo lingüístico, vamos a decirlo así, ¿no? Donde, que veis ahí, arriba también está dividido en dos, el lado para todo fálico, el lado para todo no fálico, que es vacío, que reenviaría el goce del otro, y el paso hacia abajo, ¿vale? Bueno. Lo importante ahora a tener en cuenta es que sobre todo para el lado fémina, la dificultad siempre es cómo puede entrar ella en la función fálica. Evidentemente, hemos dicho en el curso de topología, bueno, en la lista de topología, en el 28, he planteado que, entre otras muchas cosas, aparte de la privación, que es una operación importante, es el hecho de que ella no tiene falo, sino que lo puede ser que es la salida freudiana. Pero de entrada, la función fálica es simbólica. De entrada la coloca como sí. ¿O cómo no? Pues cómo no. La pregunta es por qué ellas entran como no. Esa es la pregunta importante. No es obligatorio, porque la anatomía no es el destino, pero influye. Porque para no tener en cuenta la anatomía hay que hacer operaciones concretas, es decir, la anatomía no es el destino, bueno, pero los transes tienen que coger y al final tienen que operarse. Es decir, la anatomía no será el destino, de acuerdo. Pero hay que hacer una cierta operación para negar que esa parte de tu cuerpo forma parte de ti. Si no, ¿de qué te la quieres quitar? Es decir, en los casos más extremos. Es decir, la anatomía hay que tenerla en cuenta. Por eso yo he hecho macho, hembra, varón, fémina, masculino, femenino, hombre y mujer. Para dejar las cosas claras. Entonces, en ese caso, yo lo voy a plantear, fijaros que los tres trozos son, para el caso mujer, son el todo fálico, pero escrito de otra manera distinta, en formato formal, no existe X, que no fide X, con barra. La pregunta es, ¿cómo ella ha podido llegar aquí? Está la parte del objeto A y estaría la parte de vacía también. ¿Cómo ha podido llegar aquí? Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que si primero el mito freudiano es cristalino, los sueños en las mujeres histéricas o obsesivas es cristalino, al menos en las neurosis, y también en los pseudo Edipos, que creo que llamaba pseudoedipos, que en mujeres afectivas, sobre todo. A ver, ¿cómo puede entrar? Entonces, el mito freudiano es que el goce de la excepción, en Freud, un señor que ocupa ese lugar, pero podríamos decir que lo puede ocupar un señor o lo puede ocupar un goce cualquiera, o en cualquier sitio puede estar depositado ese goce. El goce de la excepción, este que he puesto existe X, que no fide X con barra torcida, da acceso a los objetos. Entonces os pondré un gráfico, todavía como si hubiera universo del discurso, como atrapa. La mujer queda atrapada ahí como objeto, de lo cual se queja muchísimo. Es una posición de la que tiene que poder salir. Pero ya ha entrado, ha sido atrapada en el mundo fálico, vamos a decirlo de alguna manera. Lacan lo había dicho de otra manera, cuando en los escritos indica que la mujer mal que le pese, por ocupar el falo, se transmite por ahí entre las tribus, o entre las generaciones, o entre los intercambios. Siempre ha sido así. Vamos a ver si poco a poco el patriarcado lo vamos
suavizando un poco, porque lo que hay que tener en cuenta es que vivimos en el patriarcado. Todavía estamos, como dice Lacan en RSI, todavía estamos en la juntura de RSI por el padre, el cuarto nudo. Eso es lo que hace Freud. Y Lacan va a intentar sacarse eso de encima. Pero no sacándose el cuarto nudo de encima, esa no es mi opción. Esa es introduciendo un cuarto nudo distinto. Porque los tres RSI juntos, sin ningún nudo que lo sostenga, eso no sea. En principio era la paranoia. Es verdad que Vaporó intentaba hacer un nudo distinto, no voy a entrar ahí, pero me parece que ese no es el camino exacto. Se trata más bien de ver cómo se llega al deseo de la vista, que es otra cosa. Vale. Entonces, las mujeres tienen que entrar en el mundo fálico. Entonces, ¿cómo se entra? Atrapada. Podría poner un ejemplo un poco salvaje de la historia. ¿Cómo entraron los africanos en el mundo americano? Como esclavos. Los atraparon. Fue una salvajada, pero los atraparon. Y poco a poco cogieron la cultura del blanco, del occidental, pasado a Estados Unidos. Y en otros lugares, porque en el fondo los europeos también colaboraron lo suyo en este asunto. Bueno, pues no es exactamente lo mismo, pero es el que tiene derecho a todas las mujeres. Pues chico, es lo mismo. Es el que tiene acceso. Entras en el mundo del goce no fálico. ¿Y no fálico qué quiere decir aquí? Cuidado. No hay que confundirse con que lo no fálico sea el falo imaginario, la genitalidad, si queréis decirlo de esta manera. No, eso va a estar en juego, si hace falta. Lo no fálico, ¿qué quiere decir? Lo no reglado por el falo. Y os remito a la media y extrema razón, a la razón doble y todo lo que expliqué de la lógica de la significación fálica. Esto es lo que es importante. Ahí tenemos significación fálica es equivalente a ley. Bueno, ahí tendremos que hilar fino, pero de entrada vamos a suponer que es lo mismo. El origen de la ley, Freud, que va a decir, en formato de mito, va a decir, los hijos matan al padre, y entonces eliminan a ese, y entonces les entra la culpa, un segundo tipo de culpa, no tiene nada que ver con la culpa por la falta del otro, y entonces se introduce en una ley. Es un mito, pero en cualquier caso, estar atrapada como objeto dentro del mundo fálico quiere decir sin derecho a estar reglado fálicamente. Eso se vivía en las guerras, eso de la historia. Lo que han hecho los conquistadores con las mujeres de los conquistados es que es cristalino. ¿Vale? A eso se niega. Sí puede. Y ahí es cuando lo que va a negar es la existencia de esa excepción, que dice no debe ocurrir, no en un sentido modal, sino más bien moral. No modal, sino moral. No debe, esto no debe ser así. Si queréis poner ético, yo creo que aplica mejor moral. Y es cuando se ve acogida así, es cuando entonces a veces pueden soñar que la abusan, que violan de ella, se plantea si su deseo también está ligado ahí, y empiezan todos los follones de la clínica. Pero lo que tiene que hacer es decir, no debe existir eso. Y es cuando se niega, también con negación curva, es la existencia. Y eso es lo que permite, veremos en el dibujo, que vuelva, que salga de la pura posición como objeto en el espacio del goce y entre, entonces sí, en un todo formal dentro del aparato fálico, que no existe X barra normal, decide X barra normal, que es el que pone Lacan, y ahí escribe una totalidad, como dice Lacan en L'Étourdi. Bueno, o sea, yo estoy explicando un paso previo, como dice Lacan en L'Étourdi, otro todo consistente, mejor dicho, un universal consistente. Bueno, porque el todo es mejor dejarlo para los objetos. Un universal consistente. Entonces, en cuanto entra en ese universal consistente, es cuando a veces
dicen que quieren ser un chico, cosa que no preocupa mucho. La clínica, si una niña dice eso, no nos preocupamos mucho. Si un niño dice que quiere ser una chica, la preocupación de estructura es importante. Una chica es un paso. Evidentemente ahí puede tomar diversos caminos. En el libro pongo bastantes. Diversos caminos. Lo que les estoy explicando es para poder leer el libro. ¿Vale? Es decir, una vez entrado en ese todo alternativo, escrito de otra manera, pero alternativo, es cuando puede juntar las tres proposiciones, el todo, la existencia negada de la excepción, y hacer el qué, la posición de quedar no como el varón dividido en tres, con su existencia dividida, porque ya no puede tener existencia ni dividida en el goce, que es lo que tiene, no todo. Es decir, queda dentro y fuera. Con un fuera muchísimo más complejo. ¿Por qué? No solamente es dentro del fálico, fuera de lo fálico, sino también el goce otro. Y el goce otro, ahí necesitamos el tercer registro. Es una imaginarización de lo real, no un significante escrito desde lo real. Esta es la diferencia, que son los significantes de la lógica modal que hemos visto y que pueden representar al sujeto o pueden venir, en último caso, del discurso del otro como saberes. Luego intercambiarse. Lacan dice que se puede dar la vuelta y un S1 pasar a S2 o un S2 pasar a S1, se puede arreglar. Pero de momento los S2 vienen de la palabra del otro o del decir del otro, o sea, ya con los tres registros en juego, y el S1 viene de lo real. Entonces, este operador no todo lo que hace es que la entra en parte. Pero ahora, cuidado, la entra en parte, y ahí, está muy bien explicado en el gráfico de la página 142, la entra en parte, ¿qué quiere decir? No lo imaginaricemos, que no nos queda más remedio con los dibujos. No es que entre un trocito, es que cada punto en parte está en un sitio y en parte está en el otro. Por eso, la única solución para trabajar bien el no todo y que no quede como indeterminada, como queda en la lógica lacaniana y como quedaría en la mía también, pasa a la lógica Fusy, y entonces ahí sí que se le puede dar un valor, se la puede demostrar. ¿Qué quiere decir esto? No es importante, porque que sea indeterminada, en lógica, lo que quiere decir no es que sea falsa ni verdadera, es que no se puede demostrar que es verdadera o falsa. Nosotros tenemos, no se puede demostrar que es verdadera, de ahí siempre la insistencia del lado femenino en si es verdad que es mujer o no. Mientras que en el lado masculino es existo como varón o no existo. Esta es la diferencia de los dos lados. Voy a poner el dibujo, pero fijaros cómo voy articulando lo mismo. Los dos trozos y el siguiente. Y aviso que en el dibujo de la página 143 no me ha quedado bien, porque lo que habría que poner seguramente es la negación del universal en forma de no existe X, que no phi de X en el lado izquierdo, tendría que estar todo dentro en el lado izquierdo y aquí colocar el A. Este esquema no me ha quedado bien, ¿vale? Pero bueno, tenemos que trabajar con él, vamos a poner los dibujos. Añado un tercer tramo en el que os planteo lo siguiente, es decir, yo volveré sobre las fórmulas, leer el libro, pero quizá un cierto retorno te estaría interesante, y es que mandaseis preguntas a través de la lista, os apuntaréis a la lista, la lógica de lo real, que aparece ahí donde está, y pudierais mandar preguntas, porque a veces cuando se hacen las preguntas, yo primero entiendo mejor y luego después lo puedo explicar mejor. A mí también me sirve porque yo hago esto como lo hacía Lacan, para enseñarme a mí mismo. Hay un añadido que quisiera llamar de otro tramo, que es, tenemos que tener en cuenta
que la lógica que vamos a hacer ni va a ser consistente ni va a ser completa. Exactamente, la lógica del falo va a padecer de los mismos problemas a nivel semántico, no a nivel sintáctico o combinatorio, que la lógica formal o la lógica del otro, vamos a decirlo así, mejor, la lógica del otro. Es decir, Lacan al principio siempre comentaba que ahí es donde estaba la falta en otro, que para él era lo principal al principio, respondía al falo. Pero el falo estaba semantizando. Y ahí es donde está el jaleo. Porque el falo estaba reprimido en el otro, creando una especie de tópica de significación, es decir, una especie de metalenguaje fallido. Con lo cual, de lo que se trata ahora es de los problemas de la semántica, no de la sintáctica, de la lógica. Las completudes semánticas. Entonces, el falo va a padecer exactamente el mismo problema. La función fálica no va a ser ni consistente ni completa. Esto Lacan lo manejaba bastante bien, teniendo en cuenta que bueno, dejaba una función, el no todo, como indeterminada. Es decir, no había una manera de que fuera semánticamente completa, es decir, poder demostrar todas las verdades del sistema. Pero hay que añadirle alguna cosa más, porque si no vemos claro la diferencia entre el psicoanálisis y la ciencia, que algunos se empeñan en que no la haya, incluso algunos dicen, una conferencia el otro día anunciada al Colegio de Psicólogos de Barcelona en el que hablaban de más que una ciencia. Me parece un mal título. No es más que una ciencia. Es más allá de la ciencia, que no es lo mismo. El problema con lo real siempre es que, en nuestro caso, lo real queda como existente siempre. Y eso ya en RSI queda más claro porque son todos existentes unos a otros, pero quedan como existentes. Si tenemos claro que la ciencia cómo se relaciona con ese real. Porque al final ellos lo que evitan es la castración. Juntan ese I, simbólico imaginario, más o menos, y después se articulan con lo real mediante su nombre del padre, que ellos llaman método, que podríamos llamar el método experimental y todas sus consecuencias. Ellos se articulan así con lo real. ¿Cómo nos articulamos nosotros? Entonces, la función fálica se articula con el goce, no con lo real. Y eso hay que tenerlo claro. Es significante, significado. Con lo real, lo único que hay es lo que Lacan llama en en literater, el rayado grabado a lo real, del cual después vendrán las marcas que se puedan convertir en huellas, que a su vez se puedan convertir en significantes y si son leídas, el aparato de lectura. ¿Muy bien? Entonces, no tener la necesidad de la consistencia y la completud, la lógica Fusy nos va a venir también al pelo, porque no utiliza ni la consistencia ni la completud. Eso es un gran salto. La completud y consistencia sabemos que no es posible, pues tenemos de Gödel, los dos a la vez no pueden ser. Pues ahora nos vamos a quitar la consistencia de encima. Esto es muy importante. O sea, para la articulación del goce no hace falta consistencia. Para la sexuación no hace falta la consistencia, así como lo hace falta para el fantasma. Esto en los gráficos se ve, ¿por qué? Porque lo real queda siempre fuera. ¿Por qué tenemos de goce? Los significantes que se han escrito. ¿Y los objetos? Esto siempre es un enigma para mí en Lacan, porque los objetos son letras y es un uso distinto de la instancia de la letra, porque no son exactamente las letras que están dentro del significante o son las letras que están dentro del significante. Más bien son las que quedan fuera, letras no significantizadas, no forman parte de ningún significante. Estas son las letras de goce. Y hay el punto del objeto como perdido, aunque luego con el plus de goce hay un objeto hallado. Este punto es el en el que la castración actúa en vivo y en directo.
En Freud está clarísimo, la teoría del fetiche, la teoría del falo, está siempre, por todos los lados está. Y en Lacan, la manca de objeto siempre ha estado desde el principio. Con lo cual, el, el sujeto o el campo del sujeto, o del goce marcado por lo fálico, y el goce no marcado por lo fálico, y el goce marcado como que marcado como que no, os recuerdo que es vacío, porque si fue marcado como que no, sería marcado por otro significante, marcado por otro significante no puede ser, porque no hay otro significante. Si no, ya no habría problemas con masculino y femenino, ¿no? Dos significantes, dos funciones semánticas, pues ya estaría arreglado. Entonces, esta idea de la falta de completud es importante porque en la lógica normal, formal o en la misma lacaniana, nos deja tanto al varón, pero sobre todo a la fémina, la deja fuera de la afirmación de su verdad, de su lado de goce verdadero. Y nos aparece todo el boom que ha aparecido ahora con esto de los trans, los no binarios, no sé qué. Ahí hay un follón bastante considerable. Por eso yo os sugiero que os deis cuenta que justamente ahí estamos de nuevo en el universo de la falta. Es decir, el falo no suple la falta en el otro. Para nada. Se articula con ella, pero no suple. No podemos completar nunca el sistema. Y yo creo que esta es la mejor manera de pensar el objeto como recuperación, el objeto como pérdida, el objeto como recuperación y el plus de goce. Ahora, vuelvo a insistir, hay un punto enigmático en este asunto que es, para Lacan, a veces, si fallaba ese abarrado, se respondía al falo, hay algo ahí que no tenemos bien claro y que es la articulación entre los dos significantes, que en el fondo es entre la falta en el otro, a nivel significante, y la falta semántica, es decir, a nivel semántico, a nivel de estructuración del goce. Siempre hay un goce que se escapa. ¿Eso es lo que marca el menos fi? En televisión podría parecerlo, al final, la última frase de televisión. Lo que se ha puesto del padre a lo peor. Y Miguel puso A barra menos fi. No lo sé si es eso lo que tiene que haber ahí. Pero siempre hay la apelación a los goces oscuros. ¿Qué quiere decir? Que siempre hay una parte de goce que se va a escapar, más allá de la que sabemos que se escapa, pero la tenemos subjetivada. Añado el tramo final después de los gráficos y os explico un poco los gráficos cómo han ido. Es decir, primero recordaros lo que es quitar el universo del discurso, después plantear con calma lo que es una función normal en lógica, después con una excepción normal, pero que ya, como lo plantea Lacan, pero que no acaba de gustarme, después ya el tramo de cómo sería una primera introducción del lado mujer, colocando los dos lados, masculino y femenino, los dos juntos, ahí colocados los dos juntos, como dos todos, también como lo maneja Lacan, y finalmente como lo propongo yo, que es lo que os he explicado. Y introduciros ya que lo que os he dicho, de que el no todo queda como indeterminada en la lógica de Lacan y en la mía, en la FUSI no. En la FUSI se puede aplicar su verdad. Y eso es importantísimo en el análisis de mujeres. Muy importante. Termina la oscilación de si sí, si no, si no, si sí, si no. Termina como verdadera, no toda mujer. ¿Vale? Vale. Aprovecho para corregir un error del libro. Es un error fuerte este, de dicción, de texto, que está en la página 143, arriba, después de las fórmulas. Después de donde pone falta una escritura mejor. Es una fórmula que debemos leer así. No hay existencia como no fálica, pero es ya una subjetivización que le permite no afirmar un todo, sino situarse en lo que indicaba objetivamente para todo X no phi de X, en tanto es vacía.
no lo olviden.